Ahí ya está, ¿no? Siempre me da duda esto. Se ponga rojo. Ahí comenzamos. Bueno, entonces termodinámica, les decía, estudio pues de calor y temperatura, ¿cierto? Entonces aquí, por favor, lean la guía otra vez. Entérense, entre mejor tengan los conceptos en la cabeza, pues más razón pueden dar de ello y se queda ahí ese conocimiento, ¿no? Muy importante tener conocimiento para nuestras aspiraciones posteriores. Entonces les decía, tenemos para mediciones de temperatura escalas diferentes, tres escalas vamos a mirar nosotros en esta guía. La escala Kelvin, la escala centígrada y la escala Fahrenheit, ¿no? Entonces ahí están las dos ecuaciones que nos permiten hacer las conversiones entre una y otra, ¿vale? Entonces con eso yo les decía, pues háganse el primer puntico. ¿Lo hicieron? Este primer punto, cuéntenme. Sí. ¿Fácil? Sí, profe. Ay, ¿qué tal se ¿Algún me escucha, problema? profe? ¿Sí? Bien, ahí bien. Ah, bien, gracias, profe. ¿Algún problema con los ejercicios? ¿Algo para resaltar? Todos bien. Bueno, los que no estuvieron la clase anterior, si tienen algún inconveniente con aplicar estas dos fórmulas, me escriben, ¿vale? Me escriben o ya les subo porque no pude subir ese pedacito que vimos, ¿no? La última parte de la anterior clase. En tal caso yo las subo y se las comparto para que repasen este pedacito. Entonces hicimos solo esa introducción de la clase anterior y pues hoy vamos a volver a recordar lo de dilatación térmica, ¿ya? Entonces la dilatación térmica, ya saben, este término dilatar, pues es expandir, ¿cierto? Dilatación térmica se refiere a que pues los cuerpos se expanden, se dilatan cuando la temperatura aumenta, cuando se le suministra calor. Cuando se suministra calor a un objeto cualquiera, este se dilata, aumenta sus dimensiones. Eso lo dibujamos aquí, miren, con esta barrita, exagerando un poco, ¿no es cierto? Ese pedacito que está sombreado, delta L, es el pedacito que se expande, se dilata, ¿ya? Esa es la dilatación, el pedacito que está ahí, ¿listo? Y allí tenemos en física una fórmula para calcular ese delta L, la dilatación es esta. Entonces decimos es alfa por L0 por delta T. Entonces, si ustedes ven el dibujo, pues L0 es la longitud normal, la inicial del objeto. Ya L, toda esta L, sería la longitud final después de haberse dilatado. Delta L, repito, es dilatación. Delta L es el pedacito que se expande. ¿Vale? ¿También ahí? ¿Están atentos? Bueno, es importante entender. Bien, eso, díganme, tranquilos. Es importante entender el concepto, porque con eso, pues yo después entiendo qué estoy haciendo con la fórmula. Pero si no entiendo el dibujito, no sé de qué estoy hablando, qué es delta L, qué es L0, qué es L, pues va a ser complicado, ¿no? Delta T es variación de temperatura. Entonces el objeto estará aquí a una temperatura inicial, ¿no? Ahí, momento. A ver, lentico no, lentico no. Entonces aquí estará a una temperatura inicial. Y luego en esta situación estará a otra temperatura. Entonces la idea es que aumentó la temperatura. Para que esto suceda, este alargamiento de aquí, entonces la temperatura debe aumentar. Si no, esto no sucede. ¿Ya? Entonces ese delta T, aquí no lo llamé. Delta T es, ¿qué es? Por favor, no me estoy oprimiendo. Es
Variación de temperatura, entonces será temperatura final menos temperatura inicial, ¿ya? Eso es delta T. Es como delta L. Delta L puedo decir lo mismo, ¿no? Es longitud final menos longitud inicial. Si quieren le ponen la F, o si no, no. Bueno, ya me está cansando esto. ¿Por qué se abre ese teclado? Entonces, le puedo poner F aquí, pues lo puedo dejar sin la F, ¿no? Ahí. Es esta. Esta es la longitud final. ¿Listo? Esto es dilatación lineal, en una sola dimensión. Así, a lo largo, nada más. Entonces no se olviden del concepto. Si aumenta la temperatura, pues aumentará la longitud del objeto, hablando en una sola dimensión, ¿vale? Luego viene la dilatación superficial, entonces esto ya es en dos dimensiones, por eso el objeto ahora es así, mira, es un plano ahí, una lámina, y entonces dice, varía en dos dimensiones, claro, y puedo calcular de esta forma. Ah, por cierto, ¿no? No había dicho acá, alfa es el coeficiente de dilatación. Eso depende del material, ¿no? Acá el coeficiente de dilatación se expresa con gamma. Esta letra es gamma, ¿no? Ya ustedes saben escribir gamma doble. Este es gamma. Coeficiente de dilatación superficial. Ese cero, pues será la superficie inicial, la que está aquí. Miren el dibujo, ¿no? Miren el dibujo ahí. Y vayan interpretando la fórmula. ¿Listo? Entonces ahí está ese cero. Superficie inicial, dice. El área inicial. Esta que está aquí sombreada. Y delta T nuevamente, entonces, variación de temperatura. Lo mismo que antes. Temperatura final menos inicial. Lo mismo con delta S, entonces variación de superficie. Alguno le puede escribir delta A, ¿no? Variación de área. Pero pues bueno, algunos libros usan así, otros, la mayoría usan así. Delta S. Si ustedes miran en el dibujo, la S que está aquí, pues con estas líneas se está refiriendo a toda, ¿no? Todo el cuadro grande. Así. Ese es S, sería superficie final. Y pues ya saben que la pequeñita superficie inicial. Entonces se ha ampliado, repito, como en el caso anterior, pues se exagera el ejercicio, el dibujo, perdón. Pues con todo esto, ¿no? Esto que estoy pintando es delta S. Eso es lo que se agrandó, digamos, la lámina. ¿Ya? Entonces, esta delta S será la dilatación superficial, ¿no es cierto? Es lo que se dilata, lo que se expande. Y en el mismo sentido, se habla de dilatación volumétrica. Ah, bueno, antes de pasar a eso, miren esta fórmula. Esta fórmula se puede utilizar. Miren que se cambió gamma. Gamma se cambia por 2 alfa. Entonces gamma es igual a 2 alfa. Entonces esto se usa cuando los sólidos son isotrópicos, son como homogéneos, tienen las mismas características en todas partes de la superficie. Es homogéneo, ¿no? Porque hay sólidos o hay materiales que no son iguales en toda, pues parejos, digámoslo, ¿no? En toda su superficie. Sino que a veces tienen mayor concentración de material en un lado que en otro y pues uno no se da cuenta de eso, ¿no? Que ya es a nivel interno de la estructura del material. Entonces suponemos que el sólido es isotrópico y entonces al calentarse se expande por igual en todas sus direcciones. Miran, en las dos dimensiones, en el largo, en el ancho, se expande por igual. Por eso queda así como parejito. Eso no siempre sucede, ¿no? En la realidad. Pero para nuestros cálculos vamos a asumirlo de esa forma. Entonces, la fórmula que más vamos a usar es esta.
para la dilatación superficial más que la de acá, ¿no? Normalmente tenemos, según el material, tendríamos alfa, y pues si es una lámina, hablaríamos de delta S, ¿no? Dilatación en dos dimensiones, dilatación superficial. Entonces, pero igual podríamos usar alfa, aunque alfa sea el coeficiente de dilatación, pero lineal, no superficial, ¿me entiende? Entonces, por eso hay que aclarar bien este cambio de la fórmula de gamma por 2 alfa, solamente cuando esto sucede, ¿ya? Cuando es isotrópico. Y lo mismo, la misma idea, conservamos la misma idea, pero ahora en 3 dimensiones. Entonces, esta es una dilatación volumétrica en 3 dimensiones. Miren el dibujo, entiende el dibujo, ¿no? Entonces se expande, esto se expande a lo ancho, en la profundidad, en la altura también, se expande en las 3 dimensiones. Y la fórmula es muy equivalente a las otras, en la misma estructura. Entonces, el delta B, que sería eso que se expandió, eso que está en blanco, aquí afuera, variación de volumen, es beta por B0 por delta T. Entonces B0 es el volumen inicial, lo que está ahí sombreado de azul, ¿no? Delta T pues sería el cambio de temperatura, ya saben, que tiene que aumentar la temperatura para que esto suceda, ¿no? Si no, pues no sucede. Esa es la idea. Y beta es el coeficiente de dilatación, pero volumétrico, ¿ya? Entonces eso cambia. Y nuevamente, la fórmula a utilizar ahora va a ser esta, utilizando nuevamente el coeficiente de dilatación lineal, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, cuando se usa alfa en las otras, en superficial y en volumétrica, pues cuando el sólido es isotrópico, ¿no? Entonces, tiene las mismas características en sus 3 dimensiones, en este caso. Ya, entonces, ese es como el concepto. Entonces, tengo que estar claro con el concepto. Cuando tengo claro el concepto, ya es solamente cuestión de aplicar pues, las fórmulas que conllevan a ese concepto. Le digo, listo, bueno, voy por aquí en el punto 2. Vamos a ver. Una pequeña descripción para que se acuerde. Ojalá se les olvidaría, ojalá no se hayan olvidado. Y lo que estoy diciendo de, ay, sí, sí, ya sabía. Ojalá, porque como es un tema de antes, ¿no? Ojalá lo tengan. Miren el punto 2, a ver, veamos. Yo no me acuerdo, voy a mirar. Dice la longitud de un cable de aluminio. Entonces, miren, ya, con eso ya estoy mirando que es lineal. Es un cable ahí, ¿no? Bueno, que él tiene una forma cilíndrica, un cable, ¿no? Lo veamos. Es de 30 metros. La longitud del cable, entonces, longitud inicial 30 metros. A 20 grados centígrados. Entonces, la temperatura inicial de este cable es 20 grados centígrados. Sabiendo que el cable es calentado hasta 60. Entonces, si el cable se calienta, ¿qué va a pasar con ese cable? Pues se dilata, ¿no? Se dilata. Entonces, exactamente, se alarga. Sus dimensiones cambian, entonces el cable ya no es el mismo, sino que va a haber un pedacito que por ese calentamiento, entonces se va a alargar un poquito aquí, ahí. Ahora el cable va a ser así y va a tener una longitud final hasta acá, desde aquí, ¿no? Entonces, este pedacito que está aquí, ese es el alargamiento, la dilatación, ese es delta L. Ese es delta L, ¿no? Entonces decimos que en esta segunda situación, pues la temperatura que tiene aquí, la final, es de 60. Dice, lo hemos calentado hasta 60 grados. Y que, lo voy a pasar acá abajo, para no estar moviéndose. Entonces, pasémoslo por acá. Ah, ven, aquí sí puedo hacer esto. En el tablero no puedo hacer esto. Entonces, y que el coeficiente de dilatación lineal del aluminio
coeficiente de dilatación lineal del aluminio. Entonces, alfa es 24 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado. Aquí está escrito así. ¿Alguien escribe? Espérense. Tengo abierta muchas cosas. Ah, está. Sarina Cabrera, apenas se levanta. Listo. Bienvenida, Sarina. Qué cosa. Buenos días. Ujú. Ah, ya, bueno. Está lento el computador, me avisa. Si alguna cosa, ¿no? Después hablamos de eso. Bueno, entonces mira, este 1 sobre grado centígrado que dice acá. Entonces, se puede escribir así, pero quiero que miren que también podría ser, escribirse así, miren. Así, ¿ya? Esto, es lo mismo que esto, ¿no? Es como la propiedad del exponente negativo. Cuando yo tengo 2 elevado a la menos 3, entonces yo lo puedo escribir como 1 sobre 2 a la menos 3. Perdón, a la 3 positivo. Es invertir la base y el exponente cambia. Aquí en las unidades también se puede usar. Entonces, en lugar de escribir un tercio, yo puedo escribir 3 a la menos 1. En lugar de escribir 2 cuartos a la 3, yo puedo escribir 2 por 4 a la menos 3. Subir esto acá y cambiar el signo al exponente. Se llama propiedad del exponente negativo. En matemáticas pues lo tienen que ver. Y entonces eso pues sirve en estos casos porque a veces hay que saberlo, a veces nos escriben así. Entonces, ay, profe, ¿cómo así? Es que usted me dijo así. Entonces, ¿y esto qué es? ¿No es lo mismo? Pues sí es lo mismo, ¿no? Entonces, yo debo saber que se puede escribir de las dos formas. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver. Uy, quitemos eso. Entonces, dada la aclaración, pues ya seguimos con los elementos de este ejercicio. Si van teniendo preguntas, hablan ahí, ¿no? Tranquilos. O si tienen un aporte, si quieren decirlo, lo dicen. ¿Qué sigue ahora? Ya tengo, a ver, ubiquémonos. L0, temperatura inicial, temperatura final, tengo alfa. ¿Qué quiero encontrar? ¿Cuál es la pregunta? Determine longitud final del cable y la dilatación del cable. Entonces, ¿qué debo escribir aquí? ¿Qué sigue entonces? Ya tengo, estos son los datos. Todo esto, con su dibujo y todo. ¿Qué seguiría en este ejercicio? ¿Qué debo calcular? Debo calcular L, dice ahí, ¿no? Longitud final. Y debo calcular la dilatación. ¿Cuál es la dilatación? ¿Cómo escribo eso? ¿Qué símbolo? Delta de L. Alfa. Delta L es la dilatación. Alfa es el coeficiente de dilatación. Qué bueno que lo digan. Por eso me gusta que digan, porque mire, alguien dijo alfa, entonces no, alfa no es. Pero haberlo dicho es bueno, porque entonces vamos aclarando cosas, ¿ven? Eso es lo que les pasa a veces cuando están en la clase y entonces se quedan ahí como, ajá, 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 y uno hable y hable, como zombie ahí hablando uno y ustedes peor que zombies ahí, ajá, ajá, ajá. Y después, cuando ya hay que hacerlo, ¿y qué es que tengo que hallar? ¿Y esto qué es? Y no sé qué, entonces no he comprendido muy bien todo. Entonces, cuando yo digo tal cosa, cuando yo me lanzo y digo, ay, ahí va tal cosa, y me equivoco, ahí es que me doy cuenta, es que tengo que poner más atención. Igual ahí aclaro el concepto. Delta L sería lo primero, porque si yo quiero hallar L, miren, si quiero hallar L, la primera pregunta, pues para L yo tengo que hacer longitud inicial más la dilatación, ¿sí o no? Eso es L, ¿se dan cuenta en el dibujo?
Entonces, está como, esa es trampilla, ¿no? Las trampas que les gusta poner a los profesores. Buah. Entonces, la trampa es que yo estoy preguntando primero L, entonces el estudiante va y dice, ¿y cómo calculo L? Entonces, pues necesito primero la B. La B va primero. Delta L tengo que calcular. Y tengo la fórmula alfa L0 delta T. Mira, tengo la fórmula. Entonces solamente reemplazo alfa 24 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado. Entonces alfa por aquí L0, entonces 30 metros. Por delta T, entonces delta T, si quieren lo calculan aparte. Esa es una forma, la gente a veces hace esto o a veces lo colocan aquí mismo en la fórmula. Por favor, bien atentos, escuchen bien para que usted decida qué va a hacer. ¿Lo voy a hacer acá aparte, delta T, o lo voy a hacer aquí? ¿Entienden? De cualquier forma. Entonces, si lo hago aparte, digo temperatura final menos temperatura inicial. Además es muy fácil, ¿no? Es muy fácil porque, porque pues lo puedo hacer mentalmente inclusive, ¿no? De veinte que estaba a 60 que lo caliento, pues la diferencia es 40. Entonces delta T es ese aumento de la temperatura, el incremento. Entonces yo puedo colocar aquí por 40 grados centígrados de una. Algunos, ustedes que leen tanto libro de física, algunos pues lo hacen aquí, como les decía, ¿no? Entonces yo les digo todo esto, no sigo de una, sino que les digo todo esto porque cuando hay preguntas como las del ICFES, a veces el lenguaje es distinto. Entonces no sale como yo se los digo, sino que sale de otras formas. Y por eso es que yo insisto mucho en escribir de otras maneras. Por ejemplo, aquí podría salir temperatura final menos temperatura inicial, porque esto es delta T, ¿no? Entonces, miren, lo que pasa es que yo les digo, podría salir así. Lo que pasa es que yo ya lo hice acá, ¿no? Inclusive alguno lo hizo en su cerebro, ¿verdad? Ahí está su cerebro, ¿ya? Entonces, para usted, por ejemplo, puede que esto no sea necesario, pero puede que en alguna pregunta sí se lo coloquen así. Entonces, muy atentos a lo que les estoy diciendo. 40 grados centígrados en tal caso. Y miren, de una vez voy a cancelar aquí unidades porque grado centígrado aquí está dividiendo y aquí está multiplicando. Entonces la unidad de medida quedará en metros, ¿no? Estoy siendo muy observador de todos estos números y mire las unidades que se podían cancelar de una. Y queda en metros y tiene sentido porque estoy hallando delta L. Y delta L es este pedacito de aquí. Entonces estoy viendo cuánto mide. Si voy a ver cuánto mide, pues está en metros, ¿no? O centímetros, o lo que sea. Bueno, entonces ahí ya tengo, ¿no? Ese sencillo paso, yo me demoro ahí media hora hablando, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Porque hay que decir varias cosas, porque no siempre todo está escrito como lo escribimos aquí. Comprenda. Ahora sí, el cálculo. Entonces el cálculo, bueno, hay una potencia de 10 que la voy a dejar al final. Si hubiese otra, pues la dejaba con ella. Pero entonces me voy a encargar de los números. 24 por 30 y por 40. Entonces yo sé que ustedes pueden hacer esto así, ¿no? En su casa, dejar, bueno, voy a sacar mi calculadora, 24 por 30 por 40 y ya, ¿no? 28.800. Pero, pues miren que ya estamos en 11 y pues tenemos un objetivo principal, ¿no? Y entonces tenemos que irnos preparando. Así que para prepararnos tendremos que hacer esto ahí a mano, a un lado, ¿no? Y entonces ahora que van a hacer estos ejercicios, me hacen el favor, estos cálculos, ahí al ladito, en borrador me los colocan para calificar. Les voy a calificar esto también. Ya, si usted no me presenta esto, yo asumo que usted solo lo copió y no lo hizo y no le pongo una buena nota. Le pongo la mitad, 2,5, ¿no? Entonces, si no aparecen estos cálculos aquí,
Repito, le voy a bajar. Así que hágalos aquí, a mano. Bien hechos. 3 por 4, 12 va una. 3 por 2, 6 y una 7. Y el cero que estaba ahí. ¿Ya? No vayan a exagerar. Yo le estoy diciendo, pásenme el cálculo ahí, ¿no? Que yo lo vea. Pues tampoco vayan a coger y ya están en 11. Pues no van a hacer esto. 0 por 4, 0. 0 por 2, 0. 3 por 4, 12. 3 por 2, 6. Y una que llevo, 7. Entonces no van a hacer eso. Tampoco, ¿no? Sin exagerar. Bueno, entonces, ¿cuánto fue que dije? 3 por 4, otra vez, me olvido, tengo mala memoria. 3 por 4, 12 va una, 3 por 2, 6, una 7 y el cero. Y esto, como son estos dos, pues obviamente lo multiplico por 40. Ah, de buenas porque salieron estos ceros, ¿no? De buenas, estos, porque si no salen más largos. 4 por 0 es 0, 4 por 2 es 8, 4 por 7, 28. Y ese 4 por 0 también se podía obviar, ¿no? Y al final colocar dos ceros. Entonces solamente hacer 4 por 2, 8, 7 por 4, 28, 1 y 2 ceros. Y ya está. Y 28.800. 28.800 por 10 a la menos 6. Y la unidad quedó en metros, ¿se acuerdan? Ya está. Quiere decir 10 a la menos 6 porque estoy aquí en un problema de física, no de matemáticas. Entonces yo quiero interpretar aquí esto. Pero no voy a dejar la respuesta así. Necesito decir cuánta distancia, cuánta longitud ese cable se alargó, se dilató. Entonces algo que yo entienda, ¿no? Sí, ese cable se dilató 28.800 por 10 a la menos 6 metros. Entonces no queda loco ahí, como así. Y eso páselo a centímetros. O, o, o ¿cómo ¿es harto o es poquito? Dígame, ¿cuánto se dilató? Entonces usted dice, claro, pues bueno, 10 a la menos 6 es que la coma que está aquí se corre 6 espacios a la izquierda, ¿sí o no? Entonces ten en cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Hay que poner un cero. Entonces quedan 6. Y queda 0,0288 metros. Entonces ahí ya está sin la potencia de 10, sin la notación científica. Y ahora, bueno, ya más o menos puedo imaginarme esto. 0,02, 0,03 casi metros. Pero alguno dirá, bueno, y eso es poquito, ¿no? O es harto. O con respecto al cable que medía 30, que es sí o no. Entonces, bueno, entonces páselo a centímetros, porque usted conoce los centímetros, usted ha visto una regla, ha visto un metro, no, de costura, usted que cose, entonces eso, ha visto el metro ahí, entonces para pasarlo a centímetros, de metros a centímetros, usted no olvide las conversiones, ¿no? Metro, decímetro, centímetro, milímetro, y para arriba, bueno, los múltiplos, ¿no? ¿Cómo son los múltiplos? Decámetro, hectómetro, deca es 10, ¿no? Hectómetro es 100, kilómetro es 1000. Cada vez aumenta un cero, ya saben, ¿no? Entonces aquí tengo metros y voy a pasar aquí a centímetros. El mismo prefijo lo dice centi, ¿no? Centi, centímetro, centímetro. Entonces, centi 100. Entonces imagínense el metro, ¿no? Que usan siempre. 0, 1 metro. ¿Cuántos centímetros hay ahí? ¿Cuántas? Centi, centi, centi. El prefijo lo dice. Centi, pues 100. Te lo estoy diciendo para que no se le olvide estas cosillas, ¿no? Ven que no solo es hacer el problema y ya, como ustedes cogen, pero ya lo tengo, ya lo tengo. Y pasan ahí un cálculo. Hay que comprender bien todo lo que uno hace. Así se llena uno de conceptos, de conocimiento. Estoy bajando 2, dije aquí, 2, 2 de metro a centímetros son 2. 1, 2 espacios. Cuando se baja, entonces se multiplica. Cuando se sube en la escala, se divide. Como son 2, entonces son 2 espacios, 1, 2, y queda 2,88 centímetros.
¿ya? Esto lo hice así, aquí lo voy a dejar, también me sirve. Entonces sé las dos formas para darme una idea de qué es lo que pasó con el cable. Estaba en 20, revise el problema, estaba en 20, luego aumenté a 60. Cuando aumento a 60 lo dejo pues un rato ahí, ¿no? A 60 grados. Entonces resulta que eso se expande 2 centímetros, casi 3. Se expande un poco más. ¿M? Y no es magia, ¿no? ¿O sí? ¿Quién sabe, no? Cómo se comportan los materiales. Pues a mí sí, ¿no? Aunque hay una fórmula que lo explica, pero es que interesante, ¿no? Que eso suceda, que algo se expanda. Qué raro eso. Alguien escribe por aquí. Por aquí no. Sentí un sonido acá. Por acá. Ah, Jaires. Parece que no funcionó en la otra. Bueno, entonces, mm, digamos, yo puedo decir todo esto de este problema. Al final, mi respuesta B, puedo darla en metros o puedo darla en centímetros. ¿Cuál es la dilatación del cable? 0.0288 metros o lo que es lo mismo, 2.88 centímetros. Porque esto está así, ¿no? ¿Alguien escribió? No. Bueno, está loco este computador. Pero me falta responder la primera pregunta, ¿se dan cuenta? Entonces L pues será la longitud inicial del cable más lo que se dilata, ¿no? Entonces L va a ser igual a los 30 metros más, entonces aquí es donde yo decido qué le voy a colocar, en qué forma. Voy a colocar 0.0288 o voy a colocar 2.88. ¿Cuál de los dos pongo aquí? ¿Quién dijo yo? ¿Cuál? 0.0288. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia, esa es la delta de L. Y Sí, solo ya tiene sé. que sumarla con la longitud inicial y ya queda Porque la los dos longitud son final. metros. A eso, esa es la respuesta. Claro, ya sabes. Profe, tengo otra pregunta. Ah, sí, diga. ¿Se acuerda que yo le dije que yo ya hice el segundo punto y el Ajá, tercero y el cuarto? sí. A mí en la delta de L me dio 0,00288. Pues revise porque mire, por eso le dejo aquí el procedimiento. Entonces su pregunta más bien se la contesta usted mismo. Mire su ejercicio, compare con este y ve a ver si no sé. Si, por ejemplo, diga, ¿será que usted se equivocó? Me dice usted a mí, ¿no? Y le falta un cero aquí, o debe quitarle un cero. O usted en la multiplicación o en la conversión aquí tiene algún fallo en el conteo de las decimales, por ejemplo. Sería bueno que lo esté mirando ahí ahorita y de una vez se diera cuenta. No, si lo estoy viendo. Eso, si el error está acá, en este ejercicio que estamos haciendo, o si el error está allá, en el conteo. Vaya mirando y me dice si lo ve por ahí, ¿no? Sí, por ahí escuché, uno de sus compañeros dijo, hay que usar esta por las unidades. Entonces no le puedo poner aquí 2,88 porque está en centímetros. La otra está en metros. Deben estar en la misma unidad. Y entonces aquí yo puedo sumar ya. Mira, ya sumo las dos. Normal. Y ya queda en metros y esta es la respuesta. ¿Listo? Ahí se termina. ¿Ya lo revisó? Sí, ya. ¿Qué dice? ¿Ya miró algo o nada? Todavía no. Sí, creo que ya me di cuenta que hice mal. Vale. Pero entonces allá, digamos, tienes como un errorcillo. ¿Está bien? Sí. Bueno. Entonces, interesante eso, ¿ven? Por ejemplo, él ya lo tiene hecho, excelente. Entonces lo está comparando. Entonces, qué bueno que pudiéramos hacer eso en todas estas horas que tenemos de conexión, ¿no? Chévere poder hacerlo. Pues yo me alargo mucho en un ejercicio por eso, porque quiero que miren el detalle. El detalle, ustedes lo harán más rápido. Si han entendido esto,
hará más rápido el ejercicio, ¿no? Esa es la idea. Preguntas voy a borrar. Bueno, listo. Esto por aquí. Ese es el 2. El 3 igual, pero el tres, si se dan cuenta, voy a dejar la idea, ¿no? No lo voy a hacer todo para que ustedes pues tengan algo que hacer, pobrecitos, si no se me aburren allá, ¿no? Entonces, una chapa de zinc tiene un área. Entonces, cuando dice eso, ya sé qué es esto así, ¿no? Dilatación superficial. Cuando hablo de área, entonces estoy hablando de una lámina, ¿sí? No algo lineal, ¿no? Sino que tiene dos dimensiones, con un área de 6 metros cuadrados a 16 grados centígrados. Entonces será la superficie inicial de 6 metros cuadrados. La temperatura al inicio de 16 grados. Calcule su área a 36. Entonces, naturalmente, si aumento la temperatura, pues habrá una dilatación. Y la lámina pues quedará un poco más grande. Ahí exagerándola como para que se vea. Entonces tendrá una superficie final S o SF, como quieran ponerle. Las dos se usan, las dos formas de escribirlo. Aquí la temperatura, para que esto suceda, para que se dilate así, es de, ¿dónde está? 36, ¿no? 36 grados. Ya estoy tomando datos, mire, pero aprovecho y hago el dibujo para entender mejor. Sabiendo que el coeficiente de dilatación lineal, ¿no? Lineal. Entonces, alfa del zinc es 27 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado. Entonces se dan cuenta que tiene la misma estructura que el otro, ¿no? Tengo pues la variación de temperatura, delta T, que es el cambio de 16 a 36, o sea que son 20 grados, ¿sí o no? Ese es el aumento, ¿cierto? 20 grados. Ya tengo delta T. ¿Qué más tengo? Pues tengo la fórmula, ¿no? Ya tengo los datos ahí. Pues teniendo los datos, ahora voy con el cálculo. Entonces la fórmula dice por acá que la dilatación superficial es igual a 2 alfa por L0, eh, perdón, se me quedó grabado en lineal, ¿no? Por S0, superficie inicial, por cambio en la temperatura, delta T. Entonces, delta S, ya saben qué es delta S, ¿no? Delta S es este pedazo de aquí, mira. Es la dilatación superficial. O sea, este pedazo que se expande. Esto. Eso que está ahí en azul es delta S. Si yo entiendo bien el dibujo y el cálculo, pues no tengo ningún lío con cualquier problema. Entonces aquí ustedes ya usan y reemplazan simplemente, ¿no? 2 por el valor de alfa, por el valor de ese cero que está aquí y por la variación de temperatura que son los 20 grados y pues siguen con el cálculo. Después que tengan delta S ya aquí calculado, listo, entonces ya puedo hallar la superficie total S. La superficie total será la superficie inicial más la dilatación, el cambio de superficie. Y ahí se acabaría, ¿no? Hace usted la suma de eso. ¿Listo? Ahí les voy a dejar, esa es la indicación. ¿Se entiende o no? ¿Ya saben lo que tienen que hacer? Me dicen. Si no, vuelven a ver el video. Ahora que lo pueda subir. Ese es el 3. Miren el 4. La interpretación es similar.
Solo que en el 4 pues ya es un volumen. Mira, la idea se conserva, es la misma estructura en ese ejercicio. Como es un volumen, ¿qué forma tiene? Cubo. Entonces dice un cubo metálico, usted llega y lo dibuja ahí. Si saben dibujar un cubo, ¿no? Mm, Por ahí he visto unos bien torcidos. Me acuerdo todavía de cómo dibujan. Qué cosas, ¿no? Entonces tiene un volumen de 20 centímetros. Entonces usted vuelve y dice volumen inicial 20 centímetros cúbicos. Ya saben por qué es cúbico, ¿no? Son tres dimensiones. Esta medida, por esta medida, por esta medida. Entonces son cúbicos, 20 centímetros cúbicos. A temperatura, entonces temperatura inicial de 15 grados, dice acá. Determine su volumen a la temperatura de 25. Entonces dibujo, este volumen se expande un poco, se hace más grande cuando aumento la temperatura. Y queda una cosa así. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es? ¿Dónde iba aquí? Determine su volumen. Entonces, volumen final. ¿Cuál es? Volumen final. Por acá, por acá. Ya pasó acá. Entonces, por acá. ¿Qué es? Ah, sí, que hay es negro. Ya, listo. Entonces, decía, la pregunta es, determine el volumen, ¿no es cierto? Determine su volumen a esa temperatura final. Entonces, temperatura final de 25. Ya está. Mm, Entonces, para determinar ese volumen, necesito calcular delta V, ¿no es cierto? Que es el aumento por aquí. Juan Felipe. Ya, listo. Entonces, como les decía, si quiero calcular volumen, pues será el volumen inicial más el aumento, ¿no es cierto? Que es delta V. Entonces, para hacer eso, primero necesito calcular delta V. ¿Cómo se calcula delta V? 3 alfa volumen inicial por delta T, ¿no? Entonces, siendo coeficiente de dilatación lineal justamente, me han dado alfa aquí, alfa, y aquí está el numerito pequeño, muy pequeño. Entonces con esto ya puedo simplemente ir reemplazando, reemplazo alfa, reemplazo el volumen inicial que ahí está, y reemplazo delta T, pues que ya sabríamos que es 10, ¿no es cierto? Delta T. Es el aumento de 15 a 25. Y ya sigo el procedimiento, calculo delta V, luego cuando ya lo tenga lo coloco aquí y lo sumo con el volumen inicial y ya tengo la respuesta. ¿Listo? Esa es la estructura del cuarto. Igual, ¿se dan cuenta? Solo que está cambiando las dimensiones, ¿no? En uno es lineal, en otro es superficial, áreas, y en otro es volumétrica. ¿Listo? Bueno, y este es el último lo mismo, ¿no? Dice un recipiente de vidrio Pyrex A. La temperatura inicial es de volumen también, mírenlo. Volumen interno de 200 mililitros. 200 mililitros. Determine el aumento del volumen interno de su recipiente cuando el mismo es calentado hasta 60 grados. Y ya está. Miren, los mismos datos, ¿no? Los mismos datos. Y listo. O sea, la misma idea del cuarto en el quinto. Lo intentan y me comentan la próxima clase. Ya. Bueno, después de eso, pues viene la tercera parte, porque la primera es cambios de temperatura, cambios de escala de temperatura. Eso es lo primero. Después viene estos 4 puntos sobre dilatación, ¿no?
que es lo que estamos haciendo ahorita. Y luego viene tercera parte que es calor, transferencia de calor. El calor es energía, es una forma de energía. ¿Ya? Eso es el calor. Si ustedes leen más arriba en la introducción, ahí encuentran ese concepto. Por aquí, ¿ya? Ven, aquí está de inicio. ¿Se ve? ¿Si se ve o está muy pequeño? Vale. No se olviden de eso. Es muy difícil a veces en física explicar, dar el concepto de algo. Es como cuando a uno le preguntan, ¿y usted quién es? O ¿cómo es usted? O descríbame, ¿cómo es usted? Y es muy difícil describirse o decir qué es uno, ¿no? El ser que uno tiene internamente. Porque eso a veces lo vemos es los que estamos por fuera, ¿no? Uno siente que es bueno, que hace sus cosas bien y que tal cosa, pero a veces alguien lo ve a uno distinto, ¿no? Entonces eso es bien difícil, definir algo. Entonces cuando nos encontramos con una definición, siempre en matemática o en física, pues digamos que debemos tratar de comprender al máximo. Entonces cuando se habló de calor, eso de que aumenta la temperatura, eso de que a veces sentimos frío, que a veces estamos como pues normal, regular, ni frío ni calor, o a veces mucho calor. Entonces, explicar eso científicamente es complicado, ¿ya? Porque uno dice simplemente, sí, qué frío, y ya. Pero cuando se habla en términos ya de ciencia, las definiciones pues son un poco diferentes. Pero ¿qué es eso del calor? ¿Qué es eso? Pues, ¿qué es esa sensación que se siente? Ya porque esta gente en el pasado se puso a pensar casi que filosóficamente en esto, ¿no? Decir, bueno, midamos el calor como un aumento en temperatura, pero primero tuvieron que decir que era temperatura e empezar como, entre comillas, a inventar estos términos para que todos los podamos entender. Imagínense que no supiéramos que no existiera la palabra temperatura. Entonces, ¿cómo hablamos del calor? Entonces, es algo así, ¿no? Los conceptos pues, son fundamentales, por eso yo les digo, entiendan bien de qué se trata. Entonces, temperatura es como la medida, ¿no? Del calor. Es como medir el calor en grados centígrados y eso. Un cambio, un cambio en la temperatura implica pues un cambio, una transferencia de calor. Ya esa es la idea. Entonces es un concepto un poco extraño. Pero en sí, pues hemos llegado a pues estos grandes científicos más bien, han llegado a estas conclusiones de estos conceptos y decir, bueno, pues el calor es como una energía que se transfiere de varias formas. Como cuando usted está ahí, ojalá que ya nadie, en la cama, ¿no? Miren el ejemplo. Ahí está en la cama, esta es la cobija, está ahí cobijadito, y entonces dice usted, estoy abrigado, tengo calorcito, qué chévere. Porque si siente frío, pues coge y le llega, le echa otra cobija ahí encima, ¿no? Y entonces le pone dos. El tal es que usted siente calor y puede dormir plácidamente así. Pues ya ahorita ya están de pie, ¿no? Están ahí sentados en la silla, ¿no es cierto? Ahí están todos mirando, ya sea en el computador o en el mini microcelular que tienen, ¿no? Alguna cosa de esas. Pero están ahí con los ojos pelados viendo a ver qué es lo que yo les digo, ¿no? Ese es su estado actual. Pero antes estaban acá, ¿no? Y entonces la cobija es un aislante térmico. Uno dice, es que la cobija me abriga. Pero ¿cómo le abriga? ¿Y dónde está la resistencia térmica que le está abrigando? Yo no la veo. Entonces lo que pasa es que la cobija pues le aísla del frío que está, la temperatura baja que está afuera, ¿no? Entonces esa temperatura ya no. Entonces usted se convierte en un sistema allá adentro de las cobijas. Es un sistema porque resulta que el cuerpo, su cuerpo, ahí, ¿cómo está? La temperatura normal del cuerpo es aproximadamente 36 grados, ¿no es cierto?
Por eso cuando uno le miden la temperatura y está en 37, le dicen, uy, tiene fiebre al médico, tómese esto. Si está en 38, pues urgencias y así, ¿no? Entonces, pues esta es la temperatura normal. Pues el cuerpo irradia esta temperatura, ya sea por el movimiento de la sangre en el interior, no sé, debe ser eso, ¿no? Que está circulando. Entonces el rozamiento causa, pues esto, ¿no? Y las células en sí, esa interacción en las células, causa que estemos siempre a esta temperatura. Entonces esa temperatura las cobijas la conservan aquí adentro, en su sistema. Ahí está. Y entonces por eso usted siente que está más abrigadito, está a una temperatura mayor que el ambiente, porque nosotros vivimos en una ciudad alta, ustedes saben, ahí está el volcán, nosotros vivimos aquí, en las faldas del volcán, ¿no es cierto? Algunos ya viven por acá, qué miedo, ¿no? Pero todos estamos como por aquí, más o menos, esa es la ciudad. Entonces, como es alta con respecto al mar, ¿no? Pues el nivel del mar está por acá, acá está el mar, ahí está usted cuando se va de vacaciones, en el mar. Entonces, pues uno, las diferencias de altura, pues tienen esas consecuencias en la temperatura. Entonces la temperatura acá, pues es más baja, ya saben, ¿no? Ahorita en cuanto estamos, tienen por ahí en el celular, a ver aquí en mi celular qué dice. Voy a ver, estamos en este momento dice aquí 12 grados, imagínense, 12 grados centígrados, cuando si estuviese una persona que está acá, bien me puede decir, no, estamos acá a 28 grados o a 30, ¿no? Pues la diferencia es bastante. Y si usted entonces está normalmente a 36 y el ambiente acá afuera está en 12, pues cuando usted se quita las cobijas, usted dice, uy, qué frío, ¿sí o no? Es que es lo que está pasando. ¿Cómo es eso de que se siente frío? Esa expresión, uy, qué frío, ¿a qué se debe? Científicamente, ¿qué pasa? Entonces lo que sucede, y les voy adelantando porque vamos a hablar de, sí, de calor. Después vemos las leyes de termodinámica. Y es que lo que sucede es que el cuerpo está cediendo calor. Entonces, es una de las leyes fundamentales en termodinámica. Los cuerpos que tienen más temperatura, como usted, que está aquí a 36, conservadito, ya está un poco más, cuando quita las cobijas, usted sigue estando a 36, pero el ambiente como está a 12, entonces usted cede calor. Los cuerpos de mayor temperatura, con mayor temperatura, ceden calor, ceden Q, vamos a llamar calor Q, ceden calor a los cuerpos con menor temperatura. Entonces usted está cediendo calor a su entorno inmediato aquí, a su alrededor. Entonces su calor se está escapando de su cuerpo. Y entonces, como escapa del cuerpo, su temperatura empieza a caer un poco más. Yo nunca me he medido, deberíamos medirnos ahorita la temperatura. A ver si está en 35, en 34, qué sé yo. Sería interesante medir, ¿no? ¿Cuál es la temperatura en la cual ya sentimos como esa diferencia, ¿no? Si es 1 grado o 2 grados, no sé. Entonces, el tal es que su temperatura baja y la temperatura del ambiente, pero aquí, alrededor suyo, aumenta un poco, ¿no es cierto? Aumenta un poco, pero aquí, solo alrededor. La desventaja para usted es que usted está cediendo el calor, su temperatura baja y como baja, pues siente frío. Entonces la sensación de frío es eso, es que usted cede calor corporal a su entorno inmediato. Ya de eso estamos hablando técnicamente ya. No de simplemente decir, bueno, me quito la chaqueta o me quito la cobija y, ay, pues da frío. Y ya aceptamos que da frío, pues si estamos en un ambiente donde la temperatura es baja. Pero técnicamente ahora ya sabemos por qué es que nos da frío. Porque el cuerpo cede, como está a una mayor temperatura que el ambiente, el cuerpo cede calor. ¿Listo? Y lo mismo pasa con la ducha, pues usted se levanta, ya pues se fueron a duchar todos, ahí está la ducha, ¿no? Pero pues se fue la energía, entonces no pueden calentar el agua. Y dice la mamá al papá,
báñese con agua fría, que a mí me tocaba así. Entonces usted se baña con agua fría. Y pues obviamente más baja todavía, porque la temperatura del agua que tenemos, como estamos acá en una loma, entonces, como decimos coloquialmente, entonces es más fría todavía que el mismo ambiente, ¿no? Entonces el acueducto baja así una temperatura más baja, qué sé yo, midámosla, ¿cuánto me dirá? ¿8 o menos? No sé. Y entonces usted ya se dio calor al ambiente, ya bajó su temperatura y ahora se mete a la ducha y la ducha todavía está más baja. Entonces ese calorcito que tenía se cede otra vez con el agua que está regándose así por su cuerpo y esa agua se está llevando su calor. Entonces usted siente que la temperatura suya baja aún más todavía y entonces dirá, "Ay, la santa, me voy a congelar". Y cosas de esas, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con las sensaciones de frío y calor, ¿no? De las que hablamos, que está caliente, que está frío. Entonces, hablamos de esto, de transmisión de calor, y entonces hablamos también de cambios en la temperatura, ¿ya? Eso es lo que quiere decir esto. Y de paso, de este concepto también hablamos que es el equilibrio térmico. Entonces yo les decía, cedo temperatura, ¿no? Yo cedo temperatura de mis 36, pero en realidad yo aquí hice un poco mal las cuentas, porque eso en realidad hay que hacer un cálculo, ¿no? Aquí está cómo vamos a hacer ese cálculo. Entonces la idea es que usted está ahí, en sí, la idea técnica es esta. Usted está ahí, bueno, no tan feliz tal vez porque está sintiendo un poco de frío. Y entonces usted cede calor a su entorno inmediato, como les digo. Aquí su temperatura baja, la temperatura del ambiente aumenta, pero los dos, el ambiente y usted, llegan a una misma temperatura, por decir algo, por decir algo. Entonces su temperatura baja aquí, pero el ambiente adquiere la misma temperatura. Eso se llama equilibrio térmico, ¿ya? Entonces, de eso también hablamos en esta parte. Entonces, usted lo mismo le pasa en la ducha, ¿no? Por eso empieza a sentir frío de inmediato, porque la temperatura está más baja. Y pero entonces llega un momento, después de que ya lleva mucho tiempo, porque han escuchado, ¿no? Que le dicen a uno, o ustedes ya lo han hecho, porque ya están grandes, métase y báñese con agua fría. Y cuando sale de la ducha, del agua fría, entonces siente calor, ¿no? ¿Han sentido calor después de que se bañan con agua fría? Eso. ¿Por qué creen que sienten calor después de que salen de la ducha y están después de la ducha? ¿Por qué no se siente frío? Ah, esa no es la razón. Alguien que me diga, según lo que le he dicho, ¿por qué cuando ya salió de la ducha? Acá sintió que frío en la ducha, pero sale de la ducha y siente calorcito y dice, ve, es cierto, ¿no? Qué fresquito que estoy. ¿Por qué? Profe, porque ¿Qué? el cuerpo se toma la temperatura de su entorno. Porque Correcto. Entonces, ajá, dígame. Dígalo, porque la dígalo. temperatura del agua también puede ser más fría que la del entorno, podría ser, ¿no? Exactamente eso es lo que está pasando. El agua está más fría. Usted entonces adquirió ese equilibrio térmico con el agua más frío que el mismo ambiente. Los dos han dicho lo que es. Entonces, cuando usted salió de la ducha, o bueno, cuando apagó ahí la llave, su temperatura era menor que la temperatura del entorno, la que está acá afuera. Entonces, cuando usted apaga y ya se seca el agüita y todo y sale, pues siente calorcito porque como el entorno tiene mayor temperatura, entonces él cede calor hacia usted, ¿ya? Y usted se empieza a abrigar un poquito, entre comillas, abrigar un poquito porque está adquiriendo esa temperatura del entorno. Ellos lo dijeron, sus compañeros. Eso es que entendí el concepto, mira, eso entendí. Ahí, es simplemente esa transferencia de calor. Entonces, dígame, sí.
Sí, pues podría ser ya podría ser el recorrido en la tubería interna, ¿no? Pues, pero sí eso denota un cambio, una diferencia en temperaturas, ¿no? De alguna forma. A veces hay algunas tuberías pues que son metálicas, entonces esas pues son más frías, ¿no? Conservan más el frío. Y hay otras que son como en plástico. Entonces podría ser algo de eso, ¿no? Es como, se me ocurre, ahora que usted dice eso, es como lo que pasa con las duchas, ¿no? Es decir, por ejemplo, bueno, voy a exagerar aquí un poco. Aquí está un tubo de plástico y acá viene la regadera. Entonces, es diferente que este tubo sea plástico a que sea metálico, ¿ya? Porque los coeficientes de dilatación... Ah, no, esta es otra cosa. Este se llama, es este CE, el calor específico de los materiales es distinto. Entonces, al parecer el plástico como que ayuda un poco más a conservar. Cuando el agua pase por aquí, así pase un poco rápido, no importa cómo está aquí, digamos, en este ambiente, en este sistema, en este pequeño sistema. Entonces aquí sufre un pequeño cambio en la temperatura, ¿ya? Así sea de menos de 1 grado, pero el cuerpo siente eso. No se olviden que estamos a 36 y en 37, que es 1 grado, ya tenemos fiebre. O sea que eso es, ¿no? 1 grado no es cualquier cosa, digamos, se siente 1 grado centígrado la diferencia en la temperatura, ¿no? Entonces aquí puede suceder lo mismo dependiendo de este material. Por ejemplo, se me ocurre, hablando de eso, que si yo pudiese inventarme una ducha, de tal forma que la resistencia que calienta el agua no esté aquí. Esto es lo que consume, ¿no? Por eso las duchas consumen mucha energía, porque tienen una resistencia. Es un alambre que está así envuelto y es tan cortico que es casi como poner, aquí están los cables, es casi como poner en corto al sistema. Por eso es que cuando enciendo la ducha, el contador acá se vuelve loco y eso gira rapidísimo, porque esto es un alambrecito ahí corto y es como les digo, casi que poner en cortocircuito el sistema y esto se dispara. Por eso las duchas consumen tanto. La solución sería, por ejemplo, poder calentar el agua, porque llega el agua y pasa por ahí, y entonces al pasar rápidamente por aquí hay un pequeño estanquecito nada más, pero el agua sigue fluyendo rápido, pero está a tan alta temperatura que sí, pues la calienta. Cuando una ducha no calienta bien, es porque esa resistencia ya está como mala, ¿no? Como que con el tiempo, pues se dañan, ¿no? Ya años funcionando, entonces pierden su capacidad de calentar un poco. Pero a lo que yo iba es que, por ejemplo, como ese cable es tan corto, eso hace que consuma mucho acá, el hecho de ser corto. Entonces, si usted pudiese inventarse una ducha, ya les voy a compartir la idea para que me quiten el invento, de tal forma que en el tubo se repartiera una resistencia más larga, de mayor longitud, y entonces el agua tendría más circulación por aquí. Entonces se calentaría en todo este tramo, no en un tramo tan corto. Entonces no necesito que el cable esté al rojo vivo, ¿no? Sino que simplemente calienta. Le pongo pues a una temperatura razonable. Le pongo una resistencia a ambos lados. Yo creo que esta ducha, este sistema de calentamiento sería más eficiente. Qué sé yo, ¿no? Aquí voy con suposiciones. De pronto a algunas personas, dueñas, por ejemplo, de empresas eléctricas, no les conviene que se cambie la ducha, porque las duchas consumen y consumen, ¿ya? Entonces, si yo me invento otro tipo de ducha, otro tipo de forma de calentar, entonces podría disminuir. Si ese alambre que les digo que es cortico, que calienta el agua, ahí, pues yo logro hacerlo más extenso. Y entonces el agua está circulando por ahí. Entonces igual la calienta, pero gasta menos, porque digamos, ya no hay ese corto que yo les muestro aquí.
Ya no, va a consumir también, pero no consumirá tanto. Sería bueno hacer ese experimento, ¿no creen? De formas de calentar el agua y que no consuman tanta energía, ¿no? Que no desgasten tanto. Ah, por cierto, ¿no? Hablo de eso también, porque todo esto tiene que ver con energías, ¿no? Son formas de energía. Entonces, todo esto está muy relacionado. Está buena la pregunta. Pasa con los calentadores a gas, ¿no? La idea del calentamiento, el calentador a gas es otra forma de hacer lo mismo que hace esto, obviamente, pues calentar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en un calentador a gas? Que tiene como acá arriba una hornilla. Voy a darle el resumen aquí. Como la estufa, pero aquí pues viene así, extenso, ¿no? Entonces tiene varios huequitos aquí y aquí viene la llama, aquí la llama. Pues cada vez que se prende hace una chispa, esto por acá, y la chispa es como la chispa misma de las estufas, que le da aquí pues la llama, y esto prende. Y esto calienta un tubo aquí, es un tubito que va así, tubo metálico obviamente. Y por ese tubo va el agua. Entonces esta llama calienta el tubo, mira lo que yo les estoy diciendo acá, sino que acá con una resistencia, acá lo calienta esta hornilla, es una hornilla prácticamente, el calentador a gas. Entonces el agua pues viene por ahí y en todo este tramo, que es más largo, mira lo que yo les decía, pues el agua ya se calentó aquí ya va muy caliente y entonces a partir de aquí pues sale, ¿no? Por la tubería, todo eso, ya saben, a la ducha, ¿no? Al sistema que tenga usted aquí, el que sea. Y sale muy caliente, porque como esto es muy extenso, aquí pues relativamente más extenso que en una ducha normal, entonces el agua se calentó bastante. Entonces, ¿dónde está la economía? Pues la economía está aquí, ¿no? En que pues el gas es más barato para encender estas llamas que la energía eléctrica para darle energía a esa resistencia que está ahí. Eso es más caro que esto. Esa es la idea, ¿no? Entonces, el calentador a gas pues es un buen invento. Lo que pasa es que necesita pues las conexiones, ¿no? Por aquí va el gas, que por aquí va la entrada del agua, pues porque el agua tiene que entrar por acá, ¿no es cierto? Y bueno, eso ya lo hace un experto, especialícense en eso. Es un buen trabajo, por ejemplo. Saber dar mantenimiento a calentadores de gas, saber ensamblarlos, ¿no? Eso es un buen trabajo, ¿no? Se cobra bien por eso, por un mantenimiento. Entonces, miren, eso, pues yo me desvío aquí un poco del tema, pero estamos hablando de estas dos cosas, ¿no? Inicialmente, calor como transferencia de energía y pues ahí está, por eso miren que está colocado en este mismo párrafo, ¿no? Yo he resumido mucho esto, ¿no? Mucho. Porque si usted ve un libro, pues usted encuentra hojas de esto. O pues mírese unos videos sobre el calor. Busque en YouTube calor. ¿Qué es calor? ¿Qué es equilibrio térmico? Busque y se nutre un poco más, ¿ya? Entonces por ahora diremos, el calor Q, miren la fórmula, depende de, o es igual a, la masa de un objeto, ¿no? Porque es distinto calentar a un niño pequeñito, ¿no? De 5 años, a un adulto, pues de 40 años, que mide pues 1,80. Entonces las masas son distintas. Entonces si se quiere abrigar el uno el otro, pues la cantidad de calor que se le debe suministrar es diferente, ¿no? Entonces la cantidad de calor depende de la masa. Lo mismo hablaría de una olla, ¿no? Calentando una olla. Si es una olla pequeña, pues necesito menos cantidad de calor y ya empieza a hervir el agua. Si es una olla grande, deberá estar más tiempo, ¿no? Más calor. A eso se refiere. Entonces, Q depende de M, la masa que tenga. Depende de CE. CE es el calor específico de la sustancia. Que si es un metal tendrá un calor específico diferente a pues, la piel, por ejemplo, nuestra, o al plástico que les decía, o al cobre, que es otro, ¿no? Otro metal, pero con otras características. Vamos a
Yo los voy a dejar ahí con el concepto. Hoy no voy a hablar de estos ejercicios la próxima, pero les voy a invitar a que, bueno, primero terminen esto de acá y luego en este concepto que estoy hablando muchas cosas aquí, consulten sobre calores específicos. ¿Ya apuntaron? ¿Qué es el calor específico en sí? ¿Qué tiene que ver en una sustancia? ¿Qué determina en una sustancia o en un cuerpo el calor específico? Eso, les adelanto una cosita, tiene que ver con la transferencia de calor en el cuerpo, ¿no? Es algo así como esto, miren. Ustedes van a consultar técnicamente, pero es algo así como esto, miren. Ustedes eh, ponen una olla ahí a calentar. La olla se calienta y el sartén, imagínense un sartén que tiene un mango así larguito, ¿no? Entonces ustedes cogen el sartén así por el mango, después que está muy caliente, y ustedes no sienten calor, lo pueden coger con la mano, simplemente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si la ollita está bien caliente, entonces acá, más acácito, que está cerca, el mango está cerca, ¿por qué no está caliente? ¿Sí me entienden? Con eso tiene que ver el calor específico. En cambio hay unas ollitas malas, yo tengo una por ahí, ¿no? Una ollita para hacer café. Y entonces tiene el manguito así de plástico. Y yo pongo a calentar ahí el agua para el café. Y cuando voy a coger el agua, la ollita, pues ya para hacerlo, ¿no? Ya está caliente. Cojo del mango y Virgen Santa, tengo que soltar eso de una porque está calientísimo. Y es de plástico. El mango como cualquiera, parece como cualquiera. Pero ese está muy caliente. Porque estará muy caliente. Y en cambio el otro no. ¿Ve? A eso me refiero. Entonces, para la próxima, empiezan ustedes y me dicen de una, yo miré esto del calor específico. Quiere decir esto, o se traduce en esto, o implica esto en un objeto. ¿Ya? Entonces les espero con esto en la próxima. Y delta T que ya lo conocen, que es variación de temperatura, lo mismo que estábamos hablando hace un rato. Esta formulita es muy importante, ¿no? Es transferencia de calor en un objeto, ya, de lo que estamos hablando todo este rato del concepto. Entonces, cuando veamos equilibrio térmico, cuando hagamos estos problemas, quieren los adelantan, como algunos ya lo tienen, pues los analizan, quieren, o se esperan la próxima clase que los analicemos. Entonces, cuando veamos equilibrio térmico, ahí vemos ese Q que está acá, del que absorbe y del que cede, así como hacíamos el ejemplo ahora de la ducha, ¿no es cierto? Entonces, eso mismo vamos a hacer aquí. Con esto, este es el equilibrio térmico. Se calcula la temperatura de equilibrio, se puede calcular conociendo unos daticos. ¿Qué daticos? La masa, el calor específico de las sustancias o de los cuerpos, los cuales están pues sometidos a la variación del calor, ¿no? A la entrega o al ceder ese calor, o al desprender el calor. ¿Listo? Entonces, dígame. Sí. Es por lo mismo que estábamos diciendo de la ducha, ¿no? Dependería de la temperatura a la que esté la persona. Si usted está, digamos, todo el día con un chorcito, un pantalón corto en la casa, una camisita, y está haciendo frío, ¿no? ¿Ha visto que hay gente que es así? Y uno le dice, ay, pero ¿por qué no te pones un busito, un pantalón, algo que está muy frío? Y ella dice, no, es que yo no siento frío. Esa persona si sale a la lluvia. Entonces no va a sentir tanto frío, digamos, o hasta de pronto un poquitico de calor según la temperatura del agua que está cayendo también, ¿no? Porque eso varía, no es constante, ¿no? No es que, está lloviendo. No, sí, listo, la lluvia está a 3 grados. No, eso no. Eso depende del día, digamos, el clima como esté, qué sé yo, muchas condiciones que cambian la temperatura de esa lluvia. Pero como te digo, si la persona ha estado así
El día ha estado frío, como decimos, baja temperatura. Y una persona en camisita y sale así, dice, no, pues mira, está fresquito. Ya, en cambio, una persona que ha estado normal con su busito, su chaqueta y todo, sale de una siente porque su temperatura ha estado más alta que la de la otra persona. Entonces sí tiene que ver con eso, está bien la pregunta. Tiene que ver con los estados de cada objeto o en este caso de cada persona. A qué temperatura está cada uno y pues con qué temperatura está cayendo el agua, ¿no? Depende de eso. ¿Listo? ¿Algo más? Bueno, voy a detener aquí para que ahora, bueno, baje esta grabación y ya se las envío. ¿Listo? Bueno, Bueno, profe, gracias. Bueno, profe. bueno, no